Jesús las naciones que anhelan de compadecer. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos una cordial bienvenida a esta segunda etapa del estudio Historia reciente del nuevo orden mundial o orden contemporáneo mundial. Vamos a analizar, ¿verdad?, el imperio inglés acá en esto, y también vamos a analizar al imperio económico norteamericano. Vamos a analizar dos imperios que son parte de la historia, tanto contemporánea como actual, para que nosotros disfrutemos de este maravilloso estudio, ¿verdad? La continuación. Recuerden que, haciendo un resumen, estudiamos el orden mundial antiguo y vimos las naciones, cómo vinieron trabajando a través de los siglos y cómo cayeron por conspiraciones, uno para subir, ¿verdad?, conspiraba contra el otro. Entonces nosotros hicimos un análisis rápido, hicimos una travesía de la historia rápidamente para que tengamos una visión de dónde se origina, ¿verdad?, nuestros antecedentes del nuevo orden mundial. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál fue el pasado? ¿Cuál fue su base? Y lo que será para el futuro también. Vamos a orar para iniciar después con nuestro estudio bíblico. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de hablar de tu palabra y que podamos sentir, Señor, de que tú estás a nuestro lado, que nos guardas, que nos cuidas y tú eres nuestro guía y eres nuestro todo. Gracias, Señor, por la oportunidad. Que sea tu Espíritu Santo guiando esta enseñanza, Señor, con sabiduría. La ponemos a tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos inicio con esto, ¿verdad? Como nosotros sabemos, el profeta Daniel vio una visión, el ángel le dio a conocer la visión de la estatua de Nabucodonosor, donde vio de que iba a venir un reinado futuro, un nuevo orden mundial futuro, que iba a iniciar con 10 naciones y que esas 10 naciones iban a nacer en Europa a través de los 10 dedos. Eso nosotros lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 hasta el 41. Y si nosotros nos vamos enfocando más directamente a esta parte, dice el 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y hace énfasis el ángel a Daniel, diciéndole cómo van a trabajar estas naciones en este nuevo orden mundial. Y eso lo hace ver en el versículo 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora le dice también, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, le da una explicación detallada. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas naciones? ¿Y cómo es que van a trabajar en sus relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, militares, tecnológicas, sociales? Le dice que por ser sus dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido se van a mezclar, pero no habrá mucha fuerza. Es lógico, si estamos hablando de que estas naciones en Europa hablan diferentes idiomas, ¿verdad? Tienen diferentes idiosincrasias de política, de la vida social, de la vida religiosa, económica, financiera. Entonces, por tener eso, va a ser débil el imperio, le dice, pero se van a unir. Y ese imperio le va a dar fuerza al anticristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero aquí nosotros vamos a saltarnos del imperio romano a lo que es el imperio inglés. El imperio inglés, ¿verdad? O sea, la primera economía de Europa era la inglesa en esta época. Estamos hablando en el año de 1870 a 1914, que nosotros vemos que se da la primera globalización.
Esto antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es lo que se le llama la segunda revolución industrial en la primera globalización. El primer imperio económico mundial inglés. Se produce ¿por qué se hace llamar el primer imperio? Y el orden mundial que se da aquí con las naciones europeas, escogen a Inglaterra por su capacidad tanto económica, militar, social, político y religiosa y todo lo demás. Miren, se produce la consolidación de los mercados nacionales en casi todo el globo. Además de eso, se produce la interconexión creciente por efecto de la libertad de comercio. Desaparecen las aduanas interiores dentro de los estados en casi toda Europa. La relación que vienen entre los europeos no necesitan de pasaporte ni de nada. No hay frontera. Entonces hay libre mercado entre ellos y Asia. Aparecen los primeros bancos y casas aseguradoras internacionales. Además de eso, ¿verdad? Aparecen integradas las industrias textiles siderometalúrgicas. Tienen sus primeras migraciones masivas entre Europa y América, despuntando un mercado de trabajo global. Esto hace que emigren de otras partes del mundo hacia Europa muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí encuentran trabajo. Surge la primera potencia no occidental en esta época, que es Japón, que enfrenta al Imperio Ruso con éxito en 1905. La primera globalización tiene en el telégrafo su catalizador universal, su catalizador y su símbolo cultural en el optimismo del progreso y el libre cambio de exposiciones universales en el concierto de las naciones y las novelas del mismo Verne. Julio Verne. Acaba con la Primera Guerra Mundial, que sí, en buena medida es mundial, afectando las economías de todas las regiones, incluida la neutral América del Sur. Es porque es la primera que se da en el marco de un mercado mundial mínimamente estructurado. Como nosotros podemos ver, estimados hermanos y amigos, en Europa se levanta un líder. ¿Qué naciones lo apoyan? Austria y Hungría. Gran Bretaña es la líder, Francia, Alemania y Rusia. Y una casi gran potencia, Italia. Entonces, aquí, en esta reunión, en este concierto de naciones europeas, eligen a Gran Bretaña y el nuevo orden mundial se da de una manera más desarrollada. ¿Por qué? Porque aquí aparece lo que se llama el petróleo, el acero, el carbón y la electricidad en acción, ¿verdad? Hay un desarrollo tecnológico e industrial que ayuda a que esta nación surja como líder. Realmente estas naciones gobernaron, ¿verdad?, aproximadamente un siglo, pero cayeron por la misma situación que hablamos en los imperios pasados. Habían conspiraciones y esas conspiraciones son las que están, digamos, siempre han afectado la estabilidad de los órdenes mundiales, de querer dominar y de querer mandar, de querer elegir un líder que domine y gobierne el mundo. Y eso pasó aquí con Inglaterra nuevamente. ¿Por qué? Porque apareció, digamos, una situación de conspiración. ¿Cómo fue esa conspiración? Muy sencillo. Estuvo en Sarajevo el heredero al trono de Austria y Hungría, el archiduque Francisco Fernando. Iba a dar un discurso, estaba de visita, entonces en Sarajevo, y fue asesinado, lo asesinaron. Entonces, pero lo asesinan, ¿para qué? Para que echarle la culpa, digamos, a Inglaterra prácticamente. ¿Por qué? Porque al meterse Inglaterra en este conflicto bélico, entonces perdió su poderío y su liderazgo en el concierto de las naciones europeas, ¿verdad? En ese orden mundial que había ahí en esa época. Eso fue en el año 28 de junio de 1914. Porque entonces allí Austria le declaró la guerra a Serbia. Entonces Alemania apoyó a Austria
y Rusia se metió a la guerra y entonces atacaron. Alemania invadió Bélgica y Bélgica era una nación asociada a Inglaterra. Entonces Inglaterra se metió en la guerra y ahí, como dicen, perdió su liderazgo en esta guerra porque se desgastó económicamente, financieramente, militarmente, invirtiendo en armamentos, soldados y etcétera, etcétera. Entonces su economía decayó y aproximadamente murieron entre 10 a 30 millones de personas en esta guerra. Las economías quedaron devastadas, las crisis de desempleo fue terrible, ¿verdad? Y entonces allí terminó todo esto con una firma de que se llamó la firma del Tratado de Versalles el 28 de julio de 1919, ¿verdad? Y se dividió en partes iguales el territorio alemán, creando un corredor que le permitió a Polonia salir al mar. Todos estos acuerdos y todas estas situaciones trajeron consigo, digamos, un desastre económico para Europa nuevamente. Entonces, la economía europea cayó por la Primera Guerra Mundial. Entonces, posteriormente se fue recuperando lentamente la economía, los bancos, la industria, la agricultura, la vivienda, fueron poco a poco recuperándose. Pero, ¿qué pasó? Que vino en Estados Unidos lo que se llamó la Gran Depresión Económica en el año de 1929 a 1931. Y la caída de los bancos, la industria, la vivienda, el dólar y otros, vino a traer lo que se llamó una deflación económica. Primero se inflaron los precios y porque los hombres querían abarcar mucho dinero para sí. Posteriormente, de que abarcaron todo eso, se creó la burbuja financiera por el desorden de aumento de los precios continuos. Esa es la burbuja económica. La aceleración continua de los precios ha aumentado. Entonces se aumentaron tanto que estalló la burbuja y entonces había más oferta, poca demanda, y esto significaba de que ya las personas, ya su moneda como no valía nada, no podían ni comprar nada y tenían suficiente producto, suficientes ofertas para ofrecer, pero de nada sirvió. Entonces ocurrió lo que se llamó la bajada de precio. Bajaron los precios como consecuencia de esa inflación, de esa burbuja que estalló. Entonces en el año de 1929. Entonces, al bajar los precios ocurre lo que se llama la deflación económica. ¿Qué es la deflación económica? Es la alteración de precios que por alterarse demasiado estalla la burbuja financiera. Tienen que bajar los precios e incluso dice la historia que bajaron por debajo del costo los productos. Entonces, ¿qué significó eso? Que ya la gente el desempleo, no había abastecimiento, materia prima, todo aquello era un descontrol total, ¿verdad? Entonces subió el desempleo una cantidad gigantesca, un 25% fue el desempleo en esta época, ¿verdad? Y en el mundo un 30% fue el desempleo que subió. Entonces, una vez que ocurre toda esta situación, ¿verdad? Este descontrol de las naciones, se tuvo que pasar por este lapsus se tuvo que pasar la economía mundial. Entonces, después que pasó la depresión, poco a poco se fue recuperando la economía, ¿verdad? Se recupera nuevamente en el año de 1932 al 1935. Pero por el descontrol financiero de Estados Unidos y la política errónea de la Reserva Federal, hace que ocurra una fuerte deflación otra vez. El mismo descontrol financiero y el mal manejo hace que ocurra nuevamente, después que volvió otra alteración de precios inmobiliarios, precios de productos, precios agrícolas. Ocurrió la bajada otra vez de precios y ocurre lo que se llama la deflación. Se desinflan los precios, se desinflan por debajo de los costos y entonces este problema hace que por culpa del mal manejo de esta economía, de esta deflación,
de que estamos hablando económica, de los años de 1932 a 1935, surjan grandes problemas. Mientras